Bien, buenas noches. El neurointervencionismo ha sido una nueva técnica que no es tan joven. Inicia realmente desde los años 30 con el doctor Brooks, que empieza a trabajar en fístulas arteriovenosas y tratar de colocar fragmentos de músculo para tratar de lograr el cierre de estos componentes fistulosos. En los años 70 el neurocirujano, el doctor Sevinenko, un neurocirujano ruso, también tuvo inquietud por formar balones en este tipo de fístulas. Y así muchas lesiones complejas que la única alternativa que tenían era por la vía intraluminal. Y bueno, evidentemente el parteaguas de todo es con el doctor italiano, el neurocirujano Guglielmi, que diseña los dispositivos en espiral o también llamados coils, que vienen a revolucionar totalmente el tratamiento endovascular de las lesiones intracraneales. Y ahora, bueno, pues platicar un poco de lo que hacemos en el Hospital Juárez de México, que es el manejo endovascular de lesiones, complejas, de lesiones vasculares complejas intracraneales. Para esto, bueno, es muy amplio lo que podemos platicar sobre este tipo de lesiones. Tenemos aneurismas, no los mismos aneurismas que siempre vemos. El aneurisma por sí solo ya es muy grave, la ruptura de un aneurisma o la presencia de un aneurisma incidental por el alto riesgo de muerte súbita. Pero no solo eso, las características de cada uno de los aneurismas son diferentes y algunos los hacen más complejos. Igual las malformaciones vasculares, todas este tipo de lesiones son graves, pero hay algunas, las gigantes, que también representan un reto para toda la neurocirugía endovascular a nivel mundial. Las fístulas arteriovenosas siempre han sido un obstáculo para mis colegas, los neurocirujanos vasculares, directamente, sobre todo las fístulas carótido-cavernosas, y hoy en día creo que es una excelente alternativa de tratamiento la colocación de los dispositivos en stent o los cilindros mallados, que son los stents autoexpandibles a nivel de la enfermedad carotidia. Por supuesto, la revolución a nivel mundial, que es el evento vascular cerebral en agudo antes de 4 horas, con dispositivos en stent que pueden extraer el coágulo fresco, como les decía, en menos de 4 horas. Y la alternativa de embolizar tumores intracraneales para poder lograr la resección con menos morbimortalidad del paciente. Te presentaré rápidamente algunas lesiones complejas que hemos logrado tratar en el Hospital Juárez de México. El reto de la fístula carótido-cavernosa, que no es otra cosa más que un cortocircuito arteria-vena, pero justo en la porción de la carótida interna en el seno cavernoso. Vean ustedes esta representación, como es, ahora lo vemos clínicamente. A veces el paciente solo tiene una hipervascularidad de la esclera o solo está afectado el sexto par. A veces ya vemos una protrusión una protrusión ocular, o incluso por la dinámica de flujo de este tipo de lesiones podemos encontrar un cortocircuito que está repercutiendo a través del seno intercavernoso a ambos ojos. Bien, o incluso puede ser tan severo de alto flujo este cortocircuito arteria-vena a nivel de la carótida interna en el seno cavernoso, que puede ocasionar deterioro neurológico severo en el paciente, como lo estamos viendo. Vean ustedes, en la tomografía podemos incluso diagnosticar con la clínica y la tomografía podemos diagnosticar o darnos un panorama de este tipo de lesiones. Aquí vemos cómo está la vena oftálmica dilatada en el seno cavernoso. Aquí lo confirmamos. Esta es la tomografía, esta es la resonancia magnética, y por supuesto el estándar de oro es la angiografía con sustracción digital, donde vemos el cortocircuito arteria-vena y el robo que se genera distal a donde está el seno cavernoso, y cómo se está arterializando toda la porción de las venas que están en la cercanía del seno cavernoso. A veces es tan complejo poder determinar si se trata de una fístula arteriovenosa o si se trata realmente de una lesión arteria-vena, como ven ustedes aquí. Ahora los equipos como el que tenemos en el Hospital Juárez de México nos permite ampliar la escena de la película para poder determinar, no ver solo esto, sino poder lograr estrictamente dónde está el cortocircuito. Aquí está señalado. Vamos a ver este paciente que tenía ese tipo de lesiones. Vean ustedes cómo está el cortocircuito arteria-vena, que está repercutiendo en la parte distal del flujo sanguíneo. Ahí estamos entrando, en el Hospital Juárez de México hacemos una combinación para reducir costos, nos ha funcionado excelente, ya está descrito en la literatura, cabe mencionarlo, en donde combinamos la técnica de coils y cemento cohesivo llamado Onyx,
Entonces, lo primero que colocamos, siempre protegemos el paso paterno, esta es la carótida, con un balón, insuflamos una vez que hemos colocado el espiral de platino, y una vez que tenemos el espiral dentro y estamos protegiendo la carótida, sobre el mismo microcatéter que llevó el coil o el espiral, pasamos esta marca que se ve que es el cemento de manera progresiva, lenta, con la finalidad de que vaya cerrando este tipo de lesión. Vean ustedes, con el balón se logra incluso dar vuelta alrededor de la carótida para lograr precisamente el cierre de este tipo de lesiones. Aquí lo pongo con sustracción y sin sustracción digital para que ustedes lo entiendan. Aquí estaba el balón, retiramos todo y hacemos controles panorámicos para confirmar que no hay ninguna lesión distal y que se ha cerrado por completo ese cortocircuito arteria-vena. Este es el resultado en el primer mes en donde se está disminuyendo ese flujo que se ha disminuido ese flujo. Este es el control a 3 meses y este es el paciente a los 6 meses. Ese es uno de los retos que siempre ha existido en la neurocirugía, las fístulas carótido-cavernosas. Por supuesto, otro reto dentro de la neurocirugía ha sido cómo tratar diferente tipo de lesiones aneurismáticas. ¿Por qué? Porque no tenemos las lesiones aneurismáticas, aparte de ser con mucho riesgo de muerte súbita, pues son caprichosas, todas tienen, cuando son incidentales y se logran determinar o se logran diagnosticar oportunamente, encontramos a veces lesiones complejas como estas, o a veces lesiones que están dentro de una porción ósea o dentro de una porción del seno cavernoso. Ven ustedes aquí cómo está también un aneurisma gigante dentro del seno cavernoso. Históricamente, este tipo de alteraciones o este tipo de lesiones, una de las alternativas que nos permitía es la realización de un bypass. Pero también históricamente se sabe, y está bien descrito en la literatura, que en las mejores manos tienen un 50% de mortalidad el bypass en este tipo de lesiones gigantes. ¿Qué hacer con este tipo de lesiones gigantes? Otras más grandes e incluso otras más grandes que están repercutiendo ya en la vida del paciente, no tanto por riesgo de ruptura, sino también por compresión sobre estructuras adyacentes a esta lesión. Bien, ¿qué hay ahora? Ahora tenemos las endoprótesis, que es cierto, vienen del desarrollo de nuestros colegas cardiólogos intervencionistas, que vienen de ese stent que se inició, que se liberaba con balón. Después, la otra generación que vino a nuestros stents neurológicos, que fueron los autoexpandibles, y ahora tenemos estas cosas que se llaman endoprótesis diversoras de flujo, que tienen una celda tan cerrada como para desviar totalmente el flujo e ir trombosando progresivamente esta lesión gigante. Pero, acuérdense, aquí tenemos perforantes dentro de la arquitectura vascular intracraneal y no podemos poner endoprótesis completamente cubiertas. Entonces la celda tiene que ser, repito, tan cerrada para desviar el flujo, pero tan abierta como para permitir el flujo dentro de las perforantes. Este es Pipeline, que es el primer dispositivo en el mundo que fue aprobado por la FDA. Después vemos al lado ASIL, que es otra opción, también aprobado por FDA. Existen otros 2 que aún no se han aprobado por FDA, pero están en estudios y creo que tienen buenos resultados. Habría que perfeccionar algunas cosas de ellos, pero son alternativas. Ese es el primer caso en México que se pone con este dispositivo Pipeline, que les decía que es aprobado ya por FDA. Vean ustedes, es una endoprótesis totalmente diferente al resto de sus primos stents. Este se debe de ir colocando lentamente. Habitualmente un stent neurológico, un stent cardiológico se coloca en 5 segundos, en 6 segundos. Este se coloca hasta en 3, 4 o hasta 5 minutos. Porque tenemos que venir colocando toda la superficie donde tenemos el aneurisma y el cuello del mismo. Y tenemos que lograr precisamente que la disposición del stent sea en la arquitectura y reconstruir nuevamente el vaso. Vemos ahí cómo ya está iniciando ese fenómeno de trombosis, que es el que buscamos. Aquí está en una fase arterial temprana. Esta es una fase arterial normal, y en una fase arterial tardía vemos esa imagen de media luna que ya inicia la trombosis progresiva, no inmediata, pero sí progresiva de este tipo de lesiones. Este es el control a 2 meses, vean ustedes, de un aneurisma gigante que se ha ido cerrando y se ha ido trombosando progresivamente, y sobre todo quita efecto de volumen sobre las estructuras adyacentes, que eso es lo más importante en este tipo de lesiones. Este es el control o en la geografía diagnóstica. Este es el control a 6 meses, prácticamente cerrado el aneurisma y refortaleciendo la estructura de un nuevo vaso en la endotelización del mismo a la altura de todo
la endoprótesis endovascular. ¿A dónde vamos nosotros como hospital, el Hospital Juárez de México? ¿A dónde ha apostado? ¿Dónde realmente hemos luchado? Bueno, este tipo de lesiones que somos centro de referencia nacional, como decía el doctor Liceaga, somos centro que nos llega a todos los pacientes ya vistos por muchos hospitales. Estas son las malformaciones arteriovenosas gigantes. Y gigantes hablo porque dentro de una clasificación que existe de maestro Spessler-Martin, hablan de la clasificación grado 1, 2, 3, 4 y 5, cuando mundialmente esto se conocía irresecable en el grado 4 y por supuesto en el grado 5, que eran un tamaño mayor a 3 centímetros con un drenaje profundo. Hoy en día nosotros, apoyados con la terapia endovascular y la neurocirugía, hemos logrado precisamente desarticular. Vean ustedes, esta es la carótida externa, es el mismo paciente, por supuesto, la carótida externa, la carótida interna y la circulación cerebral posterior. Son lesiones tan grandes que llenan por todo. Voy a ir un poco rápido. Estas son lesiones, vemos por todas. Aquí estamos rápidamente colocando una cateterización selectiva. Identificamos cómo está entrando el medio de contraste, confirmamos que estamos dentro. Está entrando el ónix, que es el cohesivo, dentro de la malformación de manera progresiva. Hacemos 2, 3, 4 o si es necesario hasta 5 embolizaciones o 5 sesiones de embolización para lograr el objetivo de desarticular completamente este tipo de lesiones. Vamos a ver cómo en la reconstrucción en tercera dimensión, que también es lo que hace nuestro equipo que tenemos en el Hospital Juárez de México, nos permite hacer una planeación quirúrgica más estricta para poder realmente navegar y realmente identificar la posición de la lesión y poder resecarla sin ningún problema. Bien, ahí estamos entrando, vemos el inicio del iceberg, que así le llamamos nosotros, que hemos convertido esa malformación en roca. Vean ustedes en qué queda la malformación gigante después de que se logra colocar este cohesivo o este cemento y logramos el objetivo precisamente de sacar esta lesión. Este es el control inmediato después de la resección en la carótida externa, la carótida interna, la circulación cerebral posterior. Siempre ver todas las circulaciones porque son lesiones que pueden llenar por todos lados. Esta es la paciente inmediatamente en la semana siguiente a la cirugía. Rápidamente, algo solo de lo que es la terapia endovascular y lo que afortunadamente estamos haciendo en el Hospital Juárez de México. Gracias.